El colombiano saca 1.15 a los tres primeros de la general en la línea de meta. Rominger, Zule, Cubino y Montoya demuestran ser los mejores en la clasificación general. Hoy subieron juntos en todo momento, pese a que Rominger y Zule atacaron en algunos instantes. La vuelta sigue viva, 33 segundos separan a estos dos corredores. Están las dos cosas, normalmente todos queremos estar adelante, pero creo que tanto Rominger como Zule están muy fuertes, acompañado en todo momento por Cubino y los hombres de Amaya, ¿no? Y yo estoy un poco más bajo que el año pasado, no sé si por el tema de la bronquitis o lo que sea, en los momentos claves, sobre todo que empezaron a ser la Navacerrada y las otras subidas, no estuve en mi mejor momento, entonces ahora mismo está perdido todo. Pedro Delgado continúa acaparando la atención de todos, aunque esté lejos del rendimiento que se esperaba de él. Sin embargo, el doble ganador de la Vuelta ya sabe lo que es ganar también por 2 veces en los lagos, una ascensión que tiene algunas claves y muy pocos secretos. Bueno, secretos, yo la he subido muchas veces y 2 veces la he ganado, y las 2 veces que la he ganado he empezado el puerto sin saber lo que lo iba a ganar. No es una subida muy especial, que las sensaciones empiezan cuando pasas una zona que llaman la Huesera, que es en mitad del puerto, normalmente es cuando uno sabe cómo va, ¿no? Es una subida muy dura desde abajo y que, no sé, no puedo decir más que es muy selectiva en todo momento. Selectivo, desde luego, era el trazado de esta 17ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. 179 kilómetros y medio entre Santander y los lagos de Covadonga, con 4 puertos situados para abrir boca. Abrir boca es lo que hacía Ramón González Arrieta, que hoy cumplía los 26 años y era felicitado por sus compañeros. No había mucho tiempo para la fiesta, se iniciaba con el sprint especial de Puente Arce, kilómetro 8, una carrera que en principio salía bastante rápida. Zanini, Saitov y Leonid Barrutia pasaban por ahí y a partir de esos momentos se ralentizaba un poco el ritmo de la prueba. En la primera hora se habían hecho 33 kilómetros y medio y había tiempo para el buen humor. Ahí está José María Aedo, un hombre que no participa en la Vuelta, hombre de la tierra que se acercó a ver a sus compañeros de pelotón que aprovechaban los momentos de tranquilidad para quitarse ropa. El tiempo en esos momentos era bastante bueno. Se empezaba ya a subir el primero de los 4 puertos intermedios, Collado de Carmona. Se subía a tren, todos los hombres agrupados, y por ahí iba a pasar en primera posición Antonio Miguel Díaz en su lucha por la clasificación de la montaña. Lo seguía su compañero de equipo Ángel Edo. Tercero iba a ser el líder, Tony Rominger, líder de la general y líder también de la montaña. Casi enlazados estaban los Collados de Carmona, de Ozalba y de la Hoz. En 30 kilómetros se pasaban estos 3 puertos que servían como rompepiernas. Estamos viendo ya imágenes de la ascensión al Collado de Ozalba, su cima situada a 106 kilómetros del final, y ahí Antonio Miguel Díaz tomaba una ligera ventaja. Que en la cima, mientras que vemos como Víctor Jasinski, que también lo había intentado, era alcanzado por el grupo, pues como les decía, en la cima iban a ser tan solo 10 segundos los que había sacado Antonio Miguel Díaz sobre un grupo en el que el propio Tony Rominger puntuaba en segunda posición. Faltaban 106 kilómetros, se lanzaba un descenso peligroso Antonio Miguel Díaz, que estaba a punto ya de ser alcanzado por el grupo, y en el kilómetro 79 a 100 para el final presenciamos el salto de uno de los protagonistas del día, Roberto Lezaun. Aquí tenemos al joven corredor de Pamplona, compañero de equipo de Pedro Delgado, que se marchaba por delante poco antes de iniciarse la ascensión al Collado de la Hoz, tercer puerto de segunda categoría de los que había en apenas 30 kilómetros. Tomaba una ligera ventaja en esos momentos Roberto Lezaun, que por la cima iba a ser de 45 segundos sobre un grupo en el que los favoritos ya se estudiaban, iban viendo cuáles iban siendo sus fuerzas. Zaina pasaba segundo, Rominger tercero, a 45 segundos de este hombre, que poco a poco iba ampliando la ventaja. Por detrás también saltaban Alberto Leonid Barrutia y Víctor Klimov. No iba a conseguir el ucraniano enlazar con la cabeza de carrera, sí que lo hacía en el avituallamiento este hombre,
Alberto Leonid Barrutia, que a partir de esos instantes imponía un ritmo fortísimo a la escapada y hacía que se ampliara espectacularmente la ventaja que llevaba Roberto Lezaun. Todavía pasaba por ahí a 45 segundos Víctor Klimov. Se ponían de acuerdo estos dos hombres hasta para echar mano de la comida, y en el grupo se dejaba hacer a Leonid Barrutia y a Lezaun, que tomaban ya 3 minutos y 40 segundos de diferencia. En esos momentos ya se ponían a controlar los hombres del equipo Clash y aumentaban el ritmo de un grupo en el que se habían producido diversos intentos, aunque con muy poca consistencia. Todavía continuaban con valor y coraje Leonid Barrutia y Lezaun, mientras que Klimov desistía en su empeño de alcanzar a los dos hombres de cabeza, y ahí iba a ser alcanzado por un grupo de 9 corredores, entre los que destacaba la presencia de dos hombres de la malla, Vicente Aparicio, Fernando Quevedo y también Julián Gorospe. Alcanzaban a Klimov poco antes de iniciarse el ascenso al cuarto puerto del día, el Alto de Ortiguero. A su vez iban a ser alcanzados los 10 de detrás por un pelotón en el que siempre los hombres del Clash marchaban muy fuertes, y nuestra cámara busca ese salto fugaz explosivo de Martín Farfán en el Alto de Ortiguero. Iba a tomar también una pequeña ventaja Martín Farfán, mientras que Lezaun y Leonid Barrutia pasaban por la cima del puerto con 3:28 de ventaja. El colombiano, que no habría hueco. En el descenso hemos podido ver una tremenda tromba de agua que sorprendía a los ciclistas. Pasaba ya también Farfán con apenas 10 segundos de adelanto sobre el pelotón, que estaba a 3:28 de estos hombres. Se establecía a partir de ahí un compás de espera en la zona de llano. Leonid Barrutia y Lezaun mantenían sobre los 3 minutos su ventaja. Farfán era alcanzado ya por el grupo en el que siempre trabajaban los hombres de Tony Rominger, que hacían que poco a poco se rebajara la diferencia de los fugados hasta los 2 minutos y 20 segundos. Así se iniciaba el Alto de los Lagos, donde Leonid Barrutia abandonaba la compañía de Roberto Lezaun, que se quedaba clavado. Tenía todavía un minuto, poco más de un minuto, Alberto Leonid Barrutia a 10 kilómetros para el final, pero quedaba todavía lo más difícil. Empezaba ya también el movimiento en el grupo de favoritos. El que mejor trabajaba para Rominger era Fernando Escartín. Poco a poco iba acusando la dureza Leonid Barrutia, lo mismo que los hombres del grupo perseguidor, que ya se quedaba reducido apenas a una docena de elegidos, entre ellos Gorospe y Pedro Delgado. Ahí atacaba también a poco más de 8 kilómetros Oliverio Rincón, y solo Fabio Rodríguez era capaz de aguantar la rueda de su compatriota, al que ya no volverían a ver los hombres del grupo perseguidor. Sí lo verían Roberto Lezaun, que era alcanzado rápidamente por Rincón y por Fabio Rodríguez, que no conseguía alcanzar a Oliverio Rincón, mientras que por detrás la vigilancia y el trabajo de Escartín. Vigilancia entre los favoritos. Rincón, que alcanzaba también a Leonid Barrutia, con Fabio Rodríguez pasando muchos apuros para seguir el ritmo del hombre que ha conseguido la victoria de etapa. Leonid Barrutia intentaba ayudar a su líder cuando era alcanzado por el grupo, pero se iba a quedar clavado el de Elorrio ante el impulso que estaban dando los compañeros de Tony Rominger. Y ahora ya sí, conseguía Oliverio Rincón zafarse del marcaje de Fabio Rodríguez. Intentaba probar las fuerzas Tony Rominger de sus rivales, y lo que conseguía era llevarse a rueda a Zule, a Cubino y a Montoya. Pasaba ya apuros Pedro Delgado, que se quedaba hasta 4 veces. Cada vez que el ritmo se aceleraba, el segoviano se quedaba, pero luego, con un coraje digno de mención, conseguía enlazar con el grupo de favoritos. La ascensión cómoda, fácil, de un Rincón que tenía ya 50 segundos sobre Rominger, que de nuevo intentaba separarse de sus máximos rivales. Mauric sí que se quedaba atrás. Ha llegado a 3 minutos y medio, y Delgado, que continuaba en su empeño por no separarse
de los mejor clasificados. Volvía a entrar en un grupo que alcanzaba ya a Fabio Rodríguez. Se establecía ahí un grupo de 7 u 8 corredores. También Zarrabeitia y Brunel iban haciendo la goma cada vez que Rominger aumentaba el ritmo. Ha sufrido muchísimo Pedro Delgado para enlazar en todas y cada una de las ocasiones. Mantenía esos 50 segundos. Rincón a 5 kilómetros de la línea de meta. Ya parecía que iba a tener el camino expedito hacia el triunfo, porque por detrás el marcaje entre los mejores tampoco hacía que se recortaran las diferencias. Una y otra vez Rominger probaba a sus rivales, una y otra vez Delgado entraba y salía del grupo, y una y otra vez Rincón iba aumentando su ventaja, que era ya de poco más de un minuto. A poco de la conclusión, Delgado volvía a hacer la goma. Se habían quedado ya Gorospe y Fabio Rodríguez del grupo de adelante, y Oliverio Rincón encaraba la línea de meta, donde a 1,5 kilómetros Cubino lanzaba un ataque que no tuvieron problemas para controlar ni Rominger ni Zule, tampoco Montoya, y Delgado, que acababa de entrar, además se permitía el lujo de atacar al resto de sus compañeros en ese grupo para intentar hacer segundo. Fue rápidamente respondido el ataque del segoviano por el resto de corredores que iban en ese grupo, a pesar de lo cual hay que elogiar una vez más la ascensión que ha hecho Pedro Delgado, mucho más elogiable, porque además ha conseguido el triunfo la de Oliverio Rincón, que iba a sacar en la línea de meta 1 minuto y 15 segundos a Rominger y Zule, que atacaban a Cubino apenas a 75 metros del final y conseguían pasar al Bejarano. A 1:18 llegaba Jesús Montoya, el líder de la combinada. A 1:24 Pedro Delgado junto con Mikel Zarrabeitia. Y a 1:30 lo hacían Eric Preukin, mientras que Escartín llegaba a 2 minutos y medio. Concluía así una sensacional etapa en la que Oliverio Rincón se ha convertido en el 7º hombre vencedor en esta jornada emblemática de la Vuelta a España. Sensacional el triunfo de Oliverio Rincón, mientras que Tony Rominger y Alex Zule han vuelto a demostrar que están muy fuertes y muy igualados. Ello significa que todavía queda mucha vuelta por delante y que la lucha por la victoria final va a ser emocionantísima entre los hombres que dirigen Juan Fernández y Manolo Saiz. Oliverio Rincón en 5 horas 25 minutos y 19 segundos. La ventaja que ha sacado el hombre que dirige Javier Mínguez al segundo ha sido de 1 minuto y 15 segundos. Tony Rominger en el mismo tiempo que Alex Zule, Laudelino Cubino. A 1:18 Montoya, a 1:24 Pedro Delgado y Mikel Zarrabeitia. En la clasificación de sprints especiales, Asiate Saitov aventaja ya en 11 puntos al corredor italiano Marco Lieti. Tercero es Ángel Edo con 12 puntos, el polaco Spruch cuarto con 8, Dag Otto Lauritsen, el vencedor de la etapa de Santander, está con 6 puntos, 11 puntos de ventaja para el ruso del equipo Kelme. Otro hombre de un equipo español, José Antonio Espinosa, aventaja en 1 punto al corredor belga Hendrik Redan en la clasificación de las metas volantes. Tercero, Fabrizio Bontempi, a 11 puntos. A 12 está Roberto Pelliconi. Y uno de los protagonistas del día de hoy, Alberto Leniz Barrutia, se ha instalado en la 5ª plaza con 6 puntos. En la montaña, comodísima ya la ventaja de Tony Rominger, 64 puntos lleva de adelanto sobre Alex Zule. Tercero, Antonio Miguel Díaz, con 110 puntos a 66 del líder de esta clasificación. Rincón con 93 puntos y Cubino con 86 son cuarto y quinto. En la regularidad también amplía su ventaja Tony Rominger, 202 puntos para el hombre del Clash por 155 del francés del equipo de la 11, Logan Jalabert. Tercero, Alex Zule con 147. Los velocistas Abdullah y Van Poppel cuartos y quintos. Tony Rominger, que continúa con 33 segundos de ventaja sobre Zule, a 3:40 Cubino. Rincón se ha instalado en la 4ª plaza a 5:05, a 5:40 está Jesús Montoya.